Un texto escrito 600 años antes de Cristo nos puede servir para comprender el tema de la comunicación en el mundo de hoy. Incluso nos servirá para encontrar las razones por las cuales no nos comunicamos fluida y naturalmente. Quédense hasta el final para que vean qué texto nos puede ayudar a interpretar este momento de la historia. ¿Qué tal, amigos de este canal de YouTube? Es el Padre Juan Carlos. Aquí estamos otra vez para que hablemos de los grandes temas y de los grandes contextos. En la introducción decíamos que hay un texto escrito 600 años antes de Cristo. Se trata del libro del Génesis, particularmente en el capítulo 11. Hoy haremos una primera entrega del tema Babel. ¿Cuál es el problema de la comunicación en el mundo contemporáneo? No es un problema de los idiomas, pero recordemos un poco el texto mismo. En la Biblia nos dice que todos los hombres hablaban un mismo lenguaje. Y hete aquí que decidieron construir una torre. Esa torre era expresión de su orgullo, de la unidad que había en una humanidad que podía hacer lo que quisiera porque se entendían perfectamente. Y es así que Dios entonces les confunde los idiomas, les confunde el lenguaje y empiezan los problemas para aquella comunidad arrogante, porque ese era como el tinte moral que se le ponía a uno de los temas más interesantes de la Biblia, es cómo se originaron los lenguajes. Esos primeros 11 capítulos de la Biblia, que están en el libro del Génesis, hacen una interpretación de los diferentes fenómenos de la naturaleza humana, de la existencia humana. La creación del hombre, creación de la mujer, la caída, el pecado, el diluvio y finalmente ese texto de la Torre de Babel. ¿Qué es lo que se entiende como una interpretación incorrecta del lenguaje? Porque la mayoría de los lenguajes hoy en día están prácticamente comunicados a un clic de distancia. Si queremos saber qué quiere decir una palabra en cualquier idioma, basta que pongamos cualquiera de las aplicaciones que tenemos hoy en día. Incluso hay una que se llama así, Babel. ¿Qué es lo que hace que nuestro mundo se convierta en una torre de Babel? Pues que tenemos diferentes puntos de vista, tenemos diferentes sensibilidades. Los contextos son distintos. En cada cultura el concepto alegría o tristeza es distinto. Pero además hay unas realidades diferentes en la condición humana. Lo que es permitido entre nosotros puede ser que sea una cosa completamente prohibida entre otros grupos humanos. Pongo un ejemplo muy rápidamente. Los matrimonios con niñas de 8 a 10 años entre los afganos. Para nosotros aquello sería una cosa impensable. Pero miren cómo hay una realidad cultural que nos separa, que no nos permite comunicarnos y que no nos permite entendernos. Pero también hay unos límites del lenguaje. En los mismos lugares donde se habla el mismo idioma vamos a encontrar dificultades para entendernos. Hay palabras que nosotros utilizamos en Colombia que suenan muy vulgares en otros lugares del mundo. Y hay palabras que nos pasamos de un idioma a otro sin analizar un poco el contenido y resulta que estamos diciendo cosas muy serias y muy feas. Es la Babel auténtica, es decir, el ruido y la distracción del mundo contemporáneo hace que sea muy difícil realmente comprendernos, porque en la medida en que cada cual muestra su singularidad, la singularidad de cada uno no está conectado necesariamente con la del otro. Ha servido, claro, naturalmente que sí, ha servido para que nos comuniquemos de una manera muy rápida, pero habría que decir que hoy en día el problema de los lenguajes no es el problema de Babel. Hemos pasado entonces del problema del lenguaje al problema de comprendernos, de interpretarnos, de entendernos. Pongo este ejemplo. El presidente de los Estados Unidos dice que quisiera hacer una riviera turística en las ruinas de Gaza. Eso es completamente impensable. ¿Dónde está el concepto humano? ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está la posibilidad de entender que el otro está sufriendo incluso por mi causa? Es ahí donde está la Babel. La imposibilidad de comprender al ser humano en su naturaleza, de bajar hasta sus condiciones, de entender su humillación o su dolor. El presidente de Rusia dice, los ucranianos iniciaron esta guerra llenándose de nazis. Nunca hubo nazis en Ucrania y nunca ningún grupo nazi ucraniano atacó a Rusia. Y sin embargo, eso, que es una desinformación, se convirtió en la razón por la cual vamos en 3 años
en Ucrania, sin ningún sentido. O sea que no es una cuestión de lenguaje, es sobre todo una cuestión de humanidad, una cuestión de comprendernos. La Torre de Babel entonces hoy día tiene que ver fundamentalmente con el orgullo, con la falta de comprensión del otro, pero también con la división y la lucha por una verdadera conexión, por poder interpretar qué quiere el otro, qué piensa el otro. Yo creo que nos podríamos preguntar si en este siglo XXI, entonces, al no ser capaces de comprendernos, y no solo desde el punto de vista lingüístico, ¿no será que todas las sociedades colapsarán? Es decir, que nos encontraremos frente al umbral de una guerra colectiva y de múltiples facetas. Es decir, que muchos actores entren en una guerra simplemente por las riquezas que se encuentran en cada uno de los países. Pero yo no quiero entrar como en una especie de teoría de la conspiración. Se sabe que los seres humanos no somos iguales en todas las latitudes. Y también se sabe que aunque gobierne Donald Trump en su país, no significa que la democracia estadounidense sea frágil o sea una democracia que apenas está estrenándose. También ellos tienen la comprensión de lo que les está pasando como país. La Babel del siglo XXI no ocurre entonces por un problema de palabras. Lo que se necesita es escuchar, comprender profundamente a los otros. Y eso solo lo podemos hacer de varias formas. La primera es bajarle la velocidad a la comunicación. Es decir, la comprensión no llega cuando no tenemos contexto, porque no entendemos las emociones de los otros. Entonces en el siglo XXI no es un problema de palabras, es un problema de entender qué sientes tú, qué te pasa a ti o qué te duele. También hay que buscar el significado compartido de las palabras, que a veces nos engañan. Es decir, en vez de decirle a una persona no te entiendo, podríamos decirle, ¿me podrías explicar con un ejemplo para yo comprender lo que tú me quieres decir? Porque cuando decimos no te entiendo, te estoy diciendo que estás equivocado. Cuando los niños hacen un bosquejo, un dibujo, y la madre le dice, esto te quedó extraordinario, qué cosa tan bella, comete un error la madre. Debe preguntarle, ¿qué quisiste decir? Porque al preguntarle cuál es el origen de aquella obra que el niño acaba de dibujar, lo pongo en el contexto de hacerle comprender a los demás eso que está abstracto en su memoria, en su inteligencia. Por eso, a veces cometemos el error de glorificar cosas de los niños sin que ellos sean capaces de asimilar realmente esa gloria que le estamos apuntando. Que la canción te quedó hermosa, explícale. La canción no quedó totalmente hermosa. Te falta un poco de tono, vamos a irlo mejorando. No sueñes con que ya eres cantante. Vas a hacerlo, pero tienes que ir gradualmente, poco a poco, desde los niños. Hay que empezar, porque hay que buscar el significado compartido de lo que queremos decir, de lo que queremos transmitir. Las palabras no bastan, a veces las palabras engañan. Hay que volver a la complejidad de la comunicación. Un tweet no revela todo lo que queremos decir. Ciertamente los aforismos sirvieron mucho en el pasado para la filosofía. El más grande aforista, sin duda ninguna, que fue Cicerón. Marco Aurelio también se le conoce como aforista. Ya explicamos qué es un aforismo. Porque también Nietzsche utilizó mucho los aforismos, es decir, frases muy breves que estaban muy llenas de un gran contenido. Pero hoy día no es así. Son frases muy breves que no alcanzan a cumplir con la tarea de comunicar. Y peor, cuando hemos sustituido las palabras por los emoticones. De esa manera la complejidad hay que abrazarla, es decir, tener conversaciones más largas, más profundas, cara a cara. Es ahí donde logramos entender un poco quién es el otro, qué sueña, qué quiere, qué le parece. Miren bien que tanto los ucranianos como los rusos hablan ruso. Son idiomas muy similares. Podríamos decir que el parecido es un poco con los idiomas que tenemos en España, en la península ibérica, los gallegos, los castellanos, los catalanes un poco diferentes, y yo diría que los vascos también, pero en general todos se entienden en ciertas raíces. Pues aquí lo mismo pasa. Es decir,
una desinformación hizo que un país atacara a otro sin explicaciones. Por eso la gente sufre más. Sufrimos más cuando no sabemos el motivo del ataque del otro. Porque entonces, al permanecer en la sombra, el otro que me ataca, sin yo entender la razón de su ataque, el pánico es doble. Tengo que primero resolver el golpe que he recibido, pero también tengo que comprender por qué lo he recibido. ¿Por qué he recibido este golpe que es injusto? Entonces, los tweets, los emoticones, no nos ayudan para comunicarnos. Nos deberíamos comunicar con más amplitud, más fluidamente. Y yo creo que poniendo mucho cuidado en que lo que decimos, el otro lo capte, no solo con la imagen, sino con mi actitud. Hay que cultivar la empatía. Es ver el mundo a través de los ojos del otro. Y esto nos pasa en el supermercado, en el andén, en la plaza, en la calle. No tenemos empatía, por tanto no nos comunicamos. La persona que está en el supermercado, que le ha echado mano al mismo producto que yo voy a llevar y se enoja conmigo y yo me enojo con ella, podríamos decir, ok, hay más, si quieres tomas este, yo buscaré otro. Bueno, eso no suele pasar en los Black Fridays, la gente siempre se da muchos golpes. Pero hago de la empatía como que no tenemos que estar de acuerdo, pero sí tenemos que tratar de entendernos. Ese es como el secreto de esa verdadera comunicación. Encontrar también el lugar común de las cosas humanas, el dolor, el sufrimiento, el luto. Saber que cuando el otro está pasando por una situación que es traumática, yo me tengo que poner en su lugar y yo no puedo invadir ese que es su momento, esa que es su hora, con una burla, con un mal chiste, con un desprecio, o simplemente con grabar un video en donde pongo la tragedia ajena a circular por internet para que los demás o se rían o comenten cosas que no tienen nada que ver con la tragedia personal de alguien que se cayó, de alguien que se golpeó, de alguien que fue atracado. Siempre nos falta esa empatía, es decir, encontrar el lugar común de las cosas que realmente nos unen, de esas cosas que nos hacen verdaderamente seres humanos. Se trata de volver a los valores que nosotros aprendimos antes, es decir, la capacidad de que no sea la tecnología ni las palabras lo que nos acerquen. Aquello que debería acercarnos más es el respeto, es la consideración, es volver a lo humano. El lenguaje humano es universal. Lo que no es universal son nuestras palabras. Aunque hay gestos que chocan en una cultura y en otra, y tal vez nuestros gestos sean molestos porque no se interpretan bien. Decirle a un abuelo en Japón, espérese que ya voy, es muy mal educado. A un abuelo o a una abuela se le hace una venia y se le espera a ella o a él. Es su cultura. Nosotros aquí somos un poco de otro estilo, ¿no? La cultura del niño en muchos países, sobre todo en los escandinavos, donde hay tanto respeto por la creatividad del niño, porque el niño es importante como protagonista en la sociedad. Eso a veces no lo tenemos nosotros. Aquí creo que a veces los niños sufren mucho con unos padres que los invitan no a comunicarse, sino a callarse. Como pueden darse cuenta, entonces, hay que tener más paciencia, más humildad y una voluntad para tender un puente entre la mente mía y la mente del otro. La Babel, que se originó en el texto, en el capítulo 11 del libro del Génesis, nos sirve para entender este momento. Fue el orgullo lo que hizo que Dios cambiara los idiomas. Y eso tiene mucho sentido, porque ¿qué es lo que existe realmente? No existió ese lugar donde todos hablaran el mismo idioma en el mundo. Es una utopía. Lo que siempre existió fue la diferencia de lenguas. Y entonces el autor sagrado lo que nos quiere decir es que el orgullo es lo que más impide que nos entendamos. Y por eso, tal vez ese orgullo es lo que Dios castiga en estos personajes de la historia de la Torre de Babel.
El mundo del siglo XXI tiene su Babel propia. No es la incomunicación verbal, no es que no exista un idioma dominante, que lo es, el inglés particularmente. Es nuestra actitud, es nuestra lejanía de lo humano, es nuestro corte con los otros. Es el pensar que los otros no tienen nada que enseñarnos y nosotros no tenemos nada que decirles. Volver al lenguaje de lo humano, a lo fundamental, al abrazo, al perdón, a la amistad, hará que esta Babel se derrumbe para siempre y que podamos comunicarnos desde el amor, desde las buenas palabras, aunque no se entiendan, pero los gestos van a ser más valiosos que las palabras siempre. Muchas gracias por estar ahí y los invito a que hagan sus comentarios y que sigan conmigo en este camino del contexto.